Proseguimos con las disertaciones. Toca ahora hablar sobre la misión educadora de la familia. Y para ello invitamos a pasar a Ariel Trinadori, quien es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Santa Fe, licenciado en Ciencias para la Familia en la Universidad Austral, mediador por la Universidad Nacional del Litoral, máster en Educación Familiar por el Instituto Europeo de Estudios de la Educación de España, perito en procesos de nulidad matrimonial por la Universidad Católica Argentina. Ejerce su profesión como abogado. Es mediador con matrícula en la provincia de Santa Fe, abogado patrocinante ante el Tribunal Interdiocesano E de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Es docente titular junto a la Universidad FASTA, docente invitado por la Universidad Austral en la maestría de Intervención en Poblaciones Vulnerables y en la maestría en Prevención de Violencias. Profesor encargado de cohorte de la licenciatura en Ciencias para la Familia en la Universidad Austral. Miembro titular del Comité de Ética e Investigaciones de la Universidad Católica de Santa Fe. Integra consejos profesionales e instituciones en temas de mediación, desarrollo humano, niñez y discapacidad. Es conferencista en temas de educación, familia y discapacidad. Adelante, Ariel, tienes la palabra. Un proceso en el cual tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, distintos aspectos de este proceso. En esa misión tenemos que ayudar a aprender a conocer, ¿sí? Enseñamos a nuestros hijos a conocer, también les enseñamos a hacer, se irán imaginando ustedes lo que fueron haciendo como padres o por ahí como educadores, los que no lo son, cómo fueron acompañando en este conocer, en este hacer. También se ha dicho mucho ese aprender a hacer que se ha mencionado. Y también, por último, el aprender a vivir juntos, que también es una gran tarea y es un gran desafío. Entonces, desde esta perspectiva, vemos que esa misión educadora, ¿sí?, toma este sentido de servicio, ¿sí? Este servicio también, por esas acciones que fuimos viendo, el de aprender, el de conocer, el de ser y el de vivir juntos, nos damos cuenta que es una acción propiamente humana. O sea, es natural también que acompañemos ese proceso. Entonces, desde esa perspectiva que les decía, podemos afirmar que la familia es escuela de humanidad. O sea, donde aprendemos a ser lo que somos, ¿no? Qué mejor lugar que la familia, porque ahí todo, digamos, después lo que se espera, ¿sí?, de la persona insertándose en la sociedad es lo que primero se aprende en casa. Entonces, justamente, donde somos más humanos, donde mejor aprendemos a hacer lo que estamos llamados a hacer, es en casa, en familia como escuela de humanidad. Entonces, bueno, ir concentrándonos en esta también secuencia, ¿no? Educar, servicio, y no podemos dejar afuera, por supuesto, el amor, porque justamente en esa casa donde se vive, esa escuela de humanidad, esa idea que les planteaba, que también es una idea en realidad que propone Pablo VI en el concilio, ¿sí?, familia como escuela de humanidad, no podemos dejar de lado el amor, porque justamente donde mejor se vive el amor es en casa. Entonces ahí podemos ver que la acción de educar va unida indescindiblemente a la familia y de esta forma se constituye en misión. Es por esto que los padres son los primeros y principales educadores. Entonces, cuando por ahí se nos quiere decir, no es una tarea propia nuestra, educa la escuela, ustedes acompañen, pero no. Es un rol que nos toca por ser padres, ¿sí?, y del cual no podemos tampoco escapar, renunciar. Ya iremos avanzando también un poco en esta línea. Entonces vemos que empezamos a educar como padres desde los primeros momentos de la vida de los hijos, porque también hoy la ciencia ha demostrado que ya se educa desde la panza, ¿no? Fíjense estos por ahí que vienen Baby Mozart, Baby Beethoven, todas las consecuencias que eso tiene en el desarrollo de ese bebé
desde esos primeros momentos de la vida, bueno, dentro del útero materno y después también cuando nace. Entonces, también es importante que consideremos que en el seno de la familia, cada persona cuenta por sí misma y cada uno es realmente irreemplazable, ¿no? Y volvemos al tema de la idea del amor, porque ahí somos lo que somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, y se nos ama o se nos tendría que amar así como somos, ¿eh? Y a nuestros hijos, ¿sí?, los amamos porque son nuestros hijos, no porque se saca un 10 en la escuela o es el que mejor le dan fútbol o en lo que sea, ¿no? Y seguimos avanzando. Entonces también ahí tenemos que tener conciencia de que educar hoy es un desafío. Ya he ido hablando bastante de los desafíos del ser varón, de los desafíos de conciliar, ¿no?, el trabajo y la familia para poder llevarla adelante. Pero acá hay dos ideas que creo que nos ayudan a ir enfrentando ese desafío. Primero, como decíamos, bueno, y en línea con esa acción propia de educar que se tiene como padre, hay que tomar conciencia de que es un compromiso, ¿sí? Es un compromiso que asumimos desde el momento que también se decía de que se decide ser padre o que toca ser padre, y que es una responsabilidad compartida, ¿sí? Por más que, bueno, viva solo con papá o viva solo con mamá, necesariamente, ayer Juan nos habló mucho de la importancia de esa presencia también del varón, y que es una parentalidad complementaria, ¿sí? Puede vivir con papá, puede vivir con mamá, pero necesariamente se necesita que estén papá y mamá presentes, porque cada uno aporta desde la masculinidad, como se habló, desde la feminidad, y cada uno va aportando al desarrollo, ¿sí?, de ese niño o niña o adolescente, bueno, de esa infancia, como decía Inés, que me gustó esa aclaración que hizo, que también me trajo un poco de luz, que por eso me hacían ruido, niñeces y tantas cosas hoy que escuchamos diferente, pero bueno, que estaban condensadas en ese sentido de infancia. Y por otro lado también es importante tener conciencia de la influencia bidireccional. ¿Qué quiero decir eso? Que también se fue diciendo. Enseñamos, ¿sí?, educamos a nuestros hijos, pero también aprendemos de ellos. Y ellos también nos enseñan. Entonces eso también tenemos que tener conciencia de que es un trabajo que tiene como un espejo también, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente y tomar conciencia, porque también nos ayuda, ¿sí?, a comprometernos y en esta responsabilidad que nos toca por ser padres. Entonces no da lo mismo en acompañar, como decíamos hoy, a los hijos, dejarlos que sean lo que sean, sino que realmente es una tarea que nos compromete, la que debemos tomar conciencia y en la que debemos responsabilizarnos. Bien, en esta responsabilidad les propongo también pensar en una parentalidad positiva, ¿sí? El cómo ser padres. Hay muchas teorías, se ha estudiado mucho de cómo se ejerce esa parentalidad, ¿no? Cómo acompañamos y cómo educamos a los hijos. Están los estilos, bueno, el permisivo, el que todo lo deja hacer, porque dejarlo pobrecito, no lo condicionemos, porque ya demasiado tiene con el mundo, bueno, o los autoritarios, que también es otro de los estilos que se ha estudiado. Y dentro de todos estos que son investigaciones, se ha llegado a la conclusión que el mejor estilo parental, el que mejor resultados tiene en la educación de los hijos, es la parentalidad positiva. Y esta parentalidad positiva viene también, de alguna manera, sintetizada con una combinación de autoridad y afectividad. Eso que también hoy nos decía, fue saliendo, creo que Alejandra hablaba del término autoridad, y es necesaria la autoridad. Después vamos a ver que también una de las características de la parentalidad positiva es el tema de los límites, pero bueno, seguiremos adelante.
Y el tema de la afectividad, como vimos ya desde el principio, nada sin amor. Así que es una cuestión de ir poniendo pesos. En algún momento será necesario educar con autoridad y en algún momento será necesario poner un poco más de amor, ¿no? Ser más afectivos para dar paso a otras respuestas que nos toque dar. Y este es un comportamiento de los padres que está fundado en el interés superior del niño. O sea, no solamente estos son de las teorías por ahí de psicológicas, si se quiere, del educar y del desarrollo de la educación de los hijos, sino que también tiene un fundamento jurídico, ¿sí? Entonces, como padres, nosotros tenemos la responsabilidad parental, que se llama, ¿sí? A la cual estamos obligados, ¿sí? Bueno, por ley, pero aparte tiene un fundamento en que siempre debemos buscar lo mejor para los hijos. Y esto a quien no en cualquier decisión que tome con respecto a la educación de los hijos, es algo que está presente. Por supuesto que queremos lo bueno y siempre debemos tener presente entonces el interés superior, que es una cuestión por ahí muy técnica, la doctora la aplica a diario, desde la Convención de los Derechos del Niño, porque también antes el niño era un sujeto protegido, un sujeto de tutela, y hoy eso ha cambiado, ¿sí? Ya no es alguien al que debemos proteger, sino que es alguien que tiene una plena capacidad que tenemos que acompañar a que desarrolle todas sus capacidades y potencialidad, respetando las etapas evolutivas, como también se dijo en otra de las charlas. ¿Qué características tiene esta parentalidad positiva? El Consejo de Europa, ¿sí?, fue desarrollando también estas características para que lo tengamos presente. ¿Y cuánto se habló en estos días del cuidado? ¿Cómo acompañamos a nuestros hijos e hijas? Entonces, la importancia del cuidado. La importancia también de buscar el desarrollo de las capacidades, ¿no? Conocer a nuestros hijos e hijas para ver qué es lo mejor que pueden dar. Algo también que por ahí no dije anteriormente en la filmina de que nos queremos, de ese amor incondicional, es importante que tengamos en cuenta que esto no se puede aplicar a todos los hijos por igual, ¿sí? Debemos conocer a cada hijo en su individualidad, porque acá no hay recetas que podamos aplicar. O sea, el que tiene 5 hijos, obviamente no puede educar a los 5 hijos por igual, porque justamente no todos tienen las mismas capacidades. A uno se le dará más fácil los idiomas, a otro se le dará más fácil los deportes. Bueno, entonces ahí tenemos que conocer a nuestros hijos para realmente colaborar en esa parentalidad positiva, para también ser efectivos en nuestro ejercicio de la parentalidad. Y hoy también Alejandra fue lo repitió varias veces, la importancia de la orientación. Reconocer esto que venía diciendo, cómo son cada uno, y ayudarlos, orientarlos. Esto es importante. Por otro lado, lo que decía, el establecer límites, porque también está comprobado que si no se ponen límites, Juan también nos dio el tema de las estadísticas, no solo de la presencia, de las consecuencias que traía la ausencia del padre o la familia, sino también está comprobado en varias investigaciones lo que produce en los hijos e hijas la ausencia de límites. Y por último, la parentalidad positiva es no violenta. Eso también es respetar y cuidar a los hijos e hijas. Seguimos avanzando. Y la educación en la familia no se puede improvisar. Es importante que la planifiquemos, ¿sí? También había una muy buena la filmina que ponía Alejandra de Mafalda, ¿no? Bueno, nos están educando, nos toca educar y nadie nos enseñó a educar. Pero hoy tenemos la posibilidad, creo, a diferencia, por ejemplo, en el caso mío de mis padres, que hoy tenemos al alcance de la mano innumerables herramientas, ¿sí?, que nos ayudan a ser asertivos en esa parentalidad positiva. Entonces, es importante que como pareja, como padres,
pensemos en cómo llevar adelante esa parentalidad. Bien. Entonces, como les decía, no se puede improvisar. La tarea educativa consiste en conseguir que los hijos adquieran aquellos hábitos y valores básicos que les facilitarán ser personas maduras, libres, responsables y felices. ¿Quién no quiere que su hijo sea feliz? Entonces, si por ahí, no sé, la vacación más próxima de verano o, no sé, el partido tal, nos lleva tanta planificación, quién lo lleva, a qué hora va, cuánto cuesta, en fin, cómo nos vamos a planificar, ¿sí?, la felicidad de nuestros hijos. Y en esta planificación habrá que tener en cuenta muchas cosas, pero principalmente el desarrollo físico y corporal. También vamos a tener que tener en cuenta, los voy a ir pasando porque si me detengo en cada uno vamos a estar un montón, pero solamente para que los tengan presentes. La educación de la voluntad, las emociones, que también tanto se dijo, la formación intelectual, que también se fue mencionando, la importancia de la formación, porque eso también va a ayudar a esas respuestas, tanto que decía Inés, ese decir sí, ese decir no, cómo ayuda para que después sean ellos mismos los que den esas respuestas en las ocasiones que les toque durante la vida. El cultivo de la afectividad y por último, la dimensión trascendente de la persona. Qué importante también, y que se ha ido mencionando, no dejar de lado en esa planificación, que después nos van a también, Gonzalo y Martita nos van a hablar de la importancia de la educación en la fe de los hijos. Porque si no, a ver, puede haber gente que no sea creyente o que crea en otra cosa, pero yo creo que negar la trascendencia de la persona, le estamos quitando algo. Y al quitar esa parte propia de la persona, y en este caso de los hijos, estamos imposibilitando esa felicidad que, que queremos que logren en su vida. Bien, pero también tenemos que tener en cuenta, y esto lo han dicho muchos y lo repitió mucho también muy claro el padre C.C. ayer, el tema de la libertad. Entonces, en toda esta planificación, en todo educar, en este acompañamiento de nuestros hijos, lo importante también es tener en cuenta la libertad de cada uno, ¿sí? Buscando la adhesión sin coacciones, porque también si no veíamos que iríamos en contra de ese estilo, de esa parentalidad positiva que mencionaba antes. Entonces tendremos que motivarlos adecuadamente. Y en esto les quería proponer, en esa planificación, tener presente la educación preventiva, que Inés también se refirió espectacular sobre, en el caso puntual de los abusos, y en la educación temprana, que también lo fue mencionando de alguna manera. Y en esto tenemos que tener presente la educación preventiva. Entonces, ¿qué significa también prevenir, no? Es preparar, aparejar, disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o un prejuicio. ¿Por qué? Porque a nosotros, o en mi caso particular, ¿cómo me educaban? Me mandaban a la macana y después me decían lo que había hecho mal y lo que tendría que hacer bien para adelante. Entonces, qué importante es con los chicos que vayamos primero, ¿sí?, previniendo, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, así que no voy a seguir ahondando mucho más con esto. Y lo importante es llegar antes, esto que también se ha ido repitiendo, ¿no? Que las cosas por ahí que son importantes para nosotros como familia, esto que lo que planificamos, lleguemos antes con los chicos, ¿no? Y que no vean también como la filmina que nos presentaba Alejandra, entonces digan, de esto no saben nada mis viejos, mis padres, y lo aprenden de los amigos, ¿sí?, o de otra persona, que a lo mejor puede ser muy buena, pero bueno, no comparte los valores o no se imagina a los hijos nuestros como los imaginamos nosotros. Gracias. Entonces, llegar antes, ¿no? Por ejemplo, en el cine. Acá no hay lugar asignado. Entonces, ocupemos las mejores butacas, ¿sí? Ocupemos en su mente, ¿sí?, primero nosotros como padres, qué queremos, qué ideas, qué valores, ¿sí?, queremos que ellos adhieran voluntariamente. Bien, y en la educación temprana, esto que también
fui mencionando, por ejemplo, con el tema, bueno, de la música, ¿no? que se les puede poner para estimular desde el seno materno. Pero también es importante en las edades tempranas, porque hay etapas en las que los chicos están mejor predispuestos para incorporar determinados aprendizajes. Entonces, por ahí conociendo cómo era nuestro hijo, ¿sí? Vamos a ver que hay cuestiones que nos va a resultar más fácil que las logre antes, ¿sí? Y otra que nos va a costar más trabajo y que precisará otra planificación, necesitará otras estrategias, ¿sí? Que bueno, que después por ahí en la charla de Cecilia con el tema de las virtudes lo va a desarrollar más en profundidad. Y es importante también entonces que los chicos puedan aprender desde que nacen, incluso, bueno, lo que ya fui diciendo del seno materno. Ahora, por ahí dicen, bueno, esta charla llegó tarde porque mis hijos ya no sé cuántos años tienen. Bueno, no importa, porque se aprende toda la vida. ¿Por qué? Porque el hombre, como dice esta cita de Quiles, es un ser inacabado y es perfectible y capaz de adquirir nuevas cualidades hasta el fin de su vida. O sea que aprendemos y educamos hasta que nos morimos. Así que eso también es importante tener presente, que siempre estamos en esta tarea de educar. Bien, y ya voy finalizando. Hay una expresión del Papa Francisco que la dijo en una catequesis a las familias de los miércoles, que hablaba de regresar del exilio. Bueno, hoy muchos padres, como les decía al principio, decían que, bueno, que es tarea de otros. Y es importante, como les proponía al principio, con el sentido de la palabra misión, de estar presentes y asumir la responsabilidad que nos toca. Entonces, el Papa hablaba de que si la educación familiar reencuentra el orgullo de su protagonismo, muchas cosas mejorarán. Como decía el padre, ¿no? También las crisis, muchas son crisis de santos, y muchas crisis de la familia es porque también cómo estamos trabajando nosotros como padres, ¿sí? En esta tarea de educar que nos toca como misión. Es el momento, decía el Papa, de que los padres y las madres regresen de su exilio y reasuman plenamente su papel educativo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Papa Francisco. Entonces, es verdad que educar hoy es diferente, ¿sí? Que el ambiente a veces juega en contra, pero también es cierto que se tiene al alcance de la mano, como les decía, conocimientos capaces de convertir lo difícil en posible, lo deseable en alcanzable. Hoy ustedes creo que están en ese camino, ¿sí? Porque hoy, con estas jornadas de ayer y de hoy, creo que se están llevando muchas herramientas para justamente hacer frente, ¿no? A esa tarea que les toca. Entonces yo creo que es posible educar en serio y tener esperanza, y que nos puedan dar la cucarda de esa misión cumplida en esta misión educativa que nos toca, porque vale la pena y hay que dejar huella. Muchas gracias. También a su memoria esta música que es muy conocida acá por ustedes, para cerrar esta idea de misión.